Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Amados hermanos y amigos, este es su programa Biblio TV. Biblio TV es una producción del Ministerio Promises International Ministry, que les habla su hermano y amigo, ministro Nicolás Fernández, dándoles gracias a Dios por la vida de cada uno de vosotros, que semana tras semana están pendientes para escuchar este programa. A cada uno de vosotros muchas gracias. Es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de sus hogares, por lo cual honramos a Dios por ese privilegio. Damos gracias a cada uno de vosotros. Y gracias a todas aquellas personas que donan para que estos mensajes, estos programas puedan salir al aire, donando a lo que es la MNN, ya que son canales los cuales no lucrativos y dependen de la donación de todos y cada uno de los que lo hacemos. Si algún día quisiera hacer una donación, usted lo puede hacer a la MNN. Su oficina está en la calle 59 entre Amsterdam y West End. Ahí se encuentra la oficina de la MNN para cualquier donación que quisieran hacer. Queremos seguir con el programa y la plática acerca del Apocalipsis, de lo que es la manifestación de Dios en ese libro, el cual nos ha dejado para conocimiento de hombres y mujeres que quieran conocer cuál es el futuro de la humanidad, el vivir en lo presente para agradar a Dios, y cómo ha sido y es el desarrollo el cual nos lleva a nuestra eternidad con Él, Señor. En el programa anterior dijimos que Juan fue llevado a la isla de Patmos, una isla rocosa, una isla que le pertenecía al Imperio Romano. Y todos los que iban a esa isla, los que eran enviados, era con la finalidad de pasar ahí sus últimos días en vida, por el arduo trabajo y la calor que hace en aquella isla. Y esa revelación llegó a Juan, cuando todos los seguidores de Juan, el mismo Domiciano, rey del imperio, pensó que la vida de Juan estaba a borde de su término, por su edad y por lo riguroso de lo que en esa isla se da, ya que de ahí nadie volvía vivo. Y eso fue lo que pensó Domiciano. Y ahí es donde Dios
envía a su ángel para darle a Juan la revelación de su último mensaje a la humanidad. Desde Génesis hasta Judas, Dios había trazado pautas. Si Dios no hubiese dictado el libro de Revelaciones, con todo eso, mis amados, ya tuviéramos mucho conocimiento de lo que es el principio y lo final. Pero plugo a Dios darnos su última revelación para estar preparados para aquel gran día, cuando todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, y aquellos que han de estar delante del Señor para recibir sus sentencias y ser enviados al infierno. Ya todo eso teníamos conocimientos de ellos desde Génesis hasta Judas. Pero la justicia de Dios permitió que Dios revelara sus últimos propósitos para que el hombre estuviese preparado y se preparase para ese gran día, el cual se acerca a cada momento, porque cada día que amanece, nuestra redención se acerca. Hoy estamos más cerca del día que nosotros creímos. Y el propósito de Dios es que nosotros conozcamos todas estas cosas. Oigan, mis amados, cómo escribe el Señor. La semana pasada hablamos de lo que fue las tres maneras como Dios se manifiesta en el libro de Apocalipsis. Y ahora oigan la lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Honramos a Dios por su palabra. Juan hace una afirmación en la condición en la cual él se encontraba cuando recibe la revelación de Dios. Yo, Juan, vuestro consiervo, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, una vez más, estuvimos cerca de la isla de Patmos, no llegamos por situaciones políticas en esas tierras. Pero sí,
Hoy podemos hablar con propiedad acerca de lo que es la isla de Patmos. Por causa de la palabra fue que Juan fue enviado a morir en la isla de Patmos. La pregunta que me hago: Juan era un apóstol. Esa sonrisa dice mucho, ¿verdad, amados? Juan era un apóstol y moría por la palabra de Dios. ¿Cuántos apóstoles llamados que se adjudican ese sobrenombre? Porque hoy no hay apóstoles, hay el nombre apóstol. ¿Cuántos de hoy, de los grandes apóstoles, hombres que se creen los divinos, morirían por la causa de Cristo? Si solamente cuando veo la trayectoria del apóstol Pablo por esos lugares, caminando en esas ciudades a donde se le fue escrito lo que son las 7 iglesias del Asia Menor, digo yo, aquel entonces, caminos, veredas, subidas y bajadas. Hoy puedo hablar de eso porque estuve ahí. Ya estuve ahí. Y no era una distancia, no es una distancia de 3 kilómetros. No, amados. 2 horas y 45 minutos casi de una ciudad a otro en buena carretera. Y el apóstol Pablo, de igual manera con aquellos que les acompañaban, como lo fue Lucas, como lo fue Timoteo y otros, amados, caminaron todos esos caminos. Y cuando yo miraba eso, ahí en ese lugar, y yo le decía a los hermanos, pero hoy en día, si fuese como aquellos entonces, amados, nadie diría que es apóstol, nadie se pusiera que es reverendo, nadie estuviera halagándose por sí mismo que es obispo, nadie estuviera afirmando doctor X. Y el apóstol Juan estaba sufriendo, enviado a muerte por causa de la palabra de Dios. Hoy esos apóstoles, esos reverendos, esos doctores, lo que hacen que predican lo que la gente quiere escuchar. Si halagan ellos mismos, ¿y sabe qué le dijo el Dios Todopoderoso al rey Darío allá en Apocalipsis, o Nabucodonosor? ¿Sabe qué le digo? Mene, mene. Mira, muchacho, tú has sido balanzado, tú has sido puesto en la balanza
y se ha encontrado que no pesas, pero ni siquiera 1 kilo. Y si hoy pusiéramos esos llamados apóstoles en la balanza de Dios, no pesarían absolutamente nada. Porque ellos se ponen y quitan a Dios y se ponen ellos. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Mi gloria no la comparto con nadie. Por eso, mis amados, ustedes me van a oír decir eso. Cuando yo veo estos hombres que se creen, yo digo, pedacito de hojas llevada por el viento. Pobre neófito, porque eso es lo que son. A mí que no me venga a decir nadie que el que conoce a Dios, el que vive para Dios, se comporta de esa manera. No. Hombres y mujeres que vivimos para Dios tenemos que mostrar el carácter de Dios. No usamos púlpito para vivir. Yo no uso púlpito para vivir. Es tan así, mis amados, que por la misericordia de Dios he levantado iglesias, no vivo de iglesias. Yo no vivo de ningún púlpito. Yo no recibo absolutamente lo que es ofrenda de un púlpito. ¿Saben por qué? Porque Dios, pues, suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria. Y yo he sido, amados hermanos, por la gracia de Dios, testigo de eso, porque 25 años llevando el evangelio por el mundo, Dios me ha sido fiel. Dios me ha provisto y lo que me falta. Y de eso estoy seguro, que Dios siempre estará conmigo. Y hoy todos esos nombres andan con buenos carros, mansiones. Pero ¿sabe una cosa? Porque hay muchos feligreses que necesitan ser renovados de su mente para que puedan abrirle su mente para que esos viverachos no vivan de ellos. Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra. El apóstol Pablo, con sus seguidores, con sus compañeros, caminaron meses por esas veredas a llevar el evangelio, a edificar iglesias. Y ahí es donde Juan recibe la visión y la revelación de parte de Dios. Y Dios se le presenta. Y el libro de Apocalipsis hace una comparación y una aparente división para que nosotros podamos entender las etapas de cómo Dios trabaja. Y una de las cosas que encontramos en este libro, porque el propósito del libro, tema principal es Jesucristo. Su propósito para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Es el propósito. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. La manifestación de su deidad
la hace Dios en ese momento tan oportuno para recordar a los hombres lectores de la palabra que Él es el Supremo, que Él es único, que Él es el gran yo soy, que Él es el que cubre todo. Él es la verdad. Y Juan dice, yo, amados, tuve el privilegio de ver todo esto, de recibirlo siendo yo un compartícipe vuestro en las tribulaciones. Miren, mis amados, cuando el carácter de un hombre, de una mujer, que cree llegar a las alturas y se compara con estos discípulos, con esos apóstoles, amados hermanos, ni siquiera a los talones llegamos. Y queremos volar en el aire. ¿Quién de los apóstoles hoy en día puede decir que cabe en los zapatos de Pablo? Cuánto deseo yo, mis amados, para que estos hombres llamados X's fueran a ver lo que el apóstol Pablo y esos hombres y mujeres que construyeron esas hermosuras de iglesias, aunque hoy solo queda cadáveres de la misma, pero están las columnas, están los lugares donde están, muchos de ellos con unas divisiones, por lo cual donde paraba el predicador, amados, todo es mármol. Todo es mármol. Ahí no hay piedras comunes. Ahí no se usa el cemento. Esas columnas de grandes alturas, puro mármol. ¿Saben por qué, mis amados? Porque en aquel tiempo se aprendió que a Dios hay que darle lo mejor. Todos nosotros tenemos que entender que a Dios tenemos que darle lo mejor. ¿Cuántos conozco yo con grandes emporios y no tienen ni siquiera, no le han podido construir una casa a Dios para que su emporio no desvanezca como que fuera de ellos? Emporio de los hombres y mujeres que se dejan llevar por ellos a puros engaños y tienen que estar alquilando. Glorifico a Dios, porque por su misericordia y su bondad hay tres edificios construidos, terminados, donde hombres y mujeres adoran a Dios a través de nuestro ministerio. A Dios damos la gloria. No soy apóstol, no soy doctor, no soy reverendo, solamente soy un consiervo, un siervo de Dios. Una vez más, mis amados, por eso, cuando veo esos hombres que se creen, bueno, es así que a mí nadie me sugestiona. Cuando los veo en la altura, yo solo me sonrío. Porque un día
es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Hello. Y dice la palabra, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Santo. A causa de la palabra de Dios. Apocalipsis. A Juan se le dice, escriba, se le ordenó. Cuando allá a Daniel se le dice, cierra el libro hasta el tiempo del fin. No es que Dios le estaba diciendo que esperara el fin del mundo, no. Cuando hace mención del fin en Daniel, él estaba hablando hasta el fin de los gentiles. Y a Daniel le dice, no los, ciérralo, Daniel, cierra el libro, séllalo. Y a Juan le dice, ábralo. Y aquí en el capítulo 5 miramos a ese libro. Estaban buscando a un ser que lo pudiese abrir, pero no se encontró. Pero de repente aparece una voz y un grito que dijo, he aquí el león de la tribu de Judá, el único que puede abrir el sello del libro. Amados hermanos, hay otros libros en el cielo, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se encontró en el libro de la vida, dice la palabra que fue cogido, tomado y fue lanzado al fuego eterno. Y allí es su final. Haga tu decisión por Cristo. Nadie lo puede hacer por ti. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a mirriotinto@yahoo.com o nos puede llamar al número telefónico 917-557-6792. Será hasta la próxima. Shalom.